¿Tienen vista ya algún parcial, alguna fecha? ¿Les confirmaron algo? El 20, el 22, me parece el 24. Ahora de junio. Sí, Ujú. ¿Por qué plataforma? ¿Por Zoom o por Moodle? no sabemos. No, Ah, no, ¿todavía no no, no saben? lo conozco. No. Bueno, bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Ya hay 32. Eh, Ninguna duda con lo de AM y FM, ¿no? Ha quedado todo cerrado ya ese tema. En cuanto a los ejercicios, Todo bien. bueno. Bueno, vamos a empezar entonces a resolver algunos ejercicios. Después les voy a publicar otros también de ruido, como para que ampliar un poquito más la cantidad de ejercicios. Y también después lo vamos a controlar. Bueno, los primeros 14 ejercicios son solamente Teórico. explicaciones o realización, qué sé yo, de conceptos o teóricos, ¿sí? Vamos a pasar directamente a los ejercicios. ¿Mm? Si hay alguna duda con respecto a eso, lo van viendo y después lo tratamos. Pero eso es todas las expresiones, definiciones teóricas, conceptos. Bueno, vayamos al 5.15. Ahí les dice que se disponen de 3 amplificadores conectados en cascada para amplificar una señal de bajo nivel con las siguientes características. ¿Ven bien ahí, no? Sí, ok. ¿No hay mucho reflejo? Eso es medio oscuro, pero bien. ¿Ahí se ve mejor o peor? Sí, yo no lo veo bien. Ahí está. Ahí está, ok. Ahí hay menos reflejo, ¿no? Sí. Hablen, porque me dificulta agacharme No, no, está bien, está bien. Está y atrás. por ahí leerlo. Bueno, entonces tenemos los amplificadores. Vamos a hacer la tablita, una pequeña tabla. A, B y C. Y tenemos, dice, el de la ganancia A son 6. Después el de B es 12 y el de C 20. 20 de B. Y la figura de ruido de 2, de 3,5 y de 3. Bueno, entonces tenemos que encontrar, bueno, acá podemos tener varios montajes, ¿no es cierto? ABC, ACB, BAC, infinidades, ¿sí? Varias combinaciones. Vamos a hacer un par para ver cuál es la más óptima, ¿sí? Entonces, podemos hacer el montaje A más B más C, y el otro puede ser el A más C más B. La figura de B menos 1 sobre la ganancia de A, más la figura de C menos 1
sobre la ganancia de A y la ganancia de B. Bueno, hagamos los cálculos entonces. ¿Cuánto vale la figura de A? 2. No. ¿Cuánto vale la figura de B? 3,5 menos 1 sobre la ganancia de A. ¿Cuánto vale la ganancia de A? Recuerden que esos 6 de B los tengo que pasar a veces. Sí. Todo lo que sea de B en estas expresiones lo tengo que transformar a veces. No se olviden de eso. Entonces, estos 6 de B directamente son 4. Estos 12 de B son 16. Y estos 20 de B son 100. Entonces, ahora sí podemos trabajar con la expresión. Entonces, acá nos quedará sobre 4. Y acá que teníamos la figura de C que vale 3 menos 1 sobre 4 y la otra es 16. Bueno, después hacen el cálculo, ¿sí? Ahora trabajamos con la configuración de nuevo. A más la C, o sea que va a ser la figura de C menos 1 sobre la ganancia de A más la figura de B menos 1 sobre la ganancia de A y la ganancia de C. Entonces acá me queda nuevamente 2. Acá ya me va a quedar 3 menos 1 sobre 4 más, la otra dijimos que era 3,5 menos 1 sobre 4 por 100. Bueno, hagan el cálculo ese a ver cuánto les da. Acá también podríamos haber colocado la B como primera, la A como segunda y la C como tercera. Pueden también jugar con esa configuración. Pero si recuerdan, y ya lo vamos a calcular, ¿qué valor nos da? Dos coma 60 y pico. Ah, mira. Dos coma 6 me da el primero. 2,63, a ver cuánto nos daba. Sí. 2,62 y Chirola, ¿sí? Ahora ya le digo, porque acá lo tengo. 2,62, 2. Sí. Sí, el primero dijimos que es 2, 3,5 dividido 4, menos 1, bueno, 5. Corrobórenlo ustedes, ¿sí? Yo lo tengo también con ese valor. Por ahí con más decimales o menos decimales, 2,65. Y el segundo, $2,50. ¿Quién dice eso? Checa. 2,50, exacto. Entonces, ¿qué nos dice eso?
En este caso ponemos el amplificador A, que es el que menor figura de ruido tiene. Y acá intercambiamos, pusimos el B primero que el C, y nos da ese valor 265. Y en el último caso pusimos el C y después el B. O sea que siempre, eso nos está demostrando, que siempre en toda la cadena de amplificadores que yo tenga en el sistema, siempre el primero tiene que ser con la menor figura de ruido. Aunque estos estén cercanos, aunque este sea 3,1 y este 3, hagan el cálculo, les va a dar siempre mayor. O sea que con esto corroboran el concepto teórico que siempre la figura de ruido tiene que ir primero en la cadena. ¿Se entiende? ¿Cómo la figura de ruido tiene que ir primero a caer? Perdón, no entendí ahí. O me perdí. Fíjese en la tabla. El Sí. amplificador A tiene una figura de ruido de 2, el B de 3,5 y el C de 3, ¿no es así? Sí. Siempre en toda la cadena que yo tenga de amplificadores, que en este caso son 3, Ah, ok. tengo que colocar siempre la menor figura de ruido al inicio, Perfecto, perfecto. ¿sí? Sí. En el primero hicimos B y C, pero B es mayor que C, y después lo invertimos. Por eso Correcto. nos da esa diferencia de 265 a 250. ¿Mm? Que O uno lo sea, vea así, que uno lo vea así en número es poquito, es leve la diferencia, ¿no es cierto? En número, pero ya trabajando es grande. ¿Mm? Sí, no Ok. sé quién iba a preguntar algo. es conveniente ir de menor ruido a mayor ruido, porque también si De ponemos la primero figura, ¿no? el segundo C, si ponemos en el segundo C, también es menor. Por eso, el segundo, en este caso, que hicimos la otra configuración, a C lo pusimos en segundo lugar. Voy a ver cómo lo recompenso de alguna manera. ¿Sí? En el día de hoy vamos a tratar Sí, profe. de completar y terminar. Sí, pero ahí, profe, no solamente es que tiene menor figura de ruido, sino que también al tener una ganancia tan alta va a estar dividiendo mucho al próximo término y a los Sistema de control. siguientes términos. Entonces, por Sí, eso es sí, que por está las dos bien. razones nos conviene poner AC antes que B. Sí, sí, está bien, pero lo que nosotros normalmente vemos como dato fundamental es la figura del ruido, ¿no? Más que la ganancia. La La carta ganancia de sí, es importante, vamos a seguro. explicar muy rápido para que veamos, después la vamos a usar. Es importante que tengamos en claro qué es. Pero básicamente lo que vamos a usar en esta primera presentación de Nico sería los diagramas. Alguien está hablando ahí de otra materia. ¿Están en clase todavía? Sí, el Ah, profe bueno. Pico de no. Alguno que se Ah, olvidó. ¿con Pico? Don Pico. Fue profe mío también. Bueno. Sí, es cierto, esa es la observación que dijeron también con respecto a la ganancia, ¿sí? Pero es fundamental la figura del ruido. ¿Mm? Bueno, no sé si están copiando, si están escaneando. Ah, me olvidé de grabar, chicos. Voy a grabar. Si no me dicen y no veo, después me olvido. Ahí está. Francesco Cabina, hay un circuito equivalente de transistores para calcular la figura de ruido. Acá vamos a ver los diagramas en bloque, digamos, de las etapas, es decir, el amplificador, el pre, el receptor.
circuito equivalente de transistores, no hay nada de eso. ¿Mm? Lo vemos como sistema en general. No sé si con eso te respondo correctamente. O cómo se determina la figura del ruido. Para saber nomás. Sí. Claro, es decir, usted tiene en realidad el amplificador solo o un transistor solo, no lo vemos acá como sistema propiamente dicho, ¿sí? Vemos todo el bloque, ¿m? Porque un transistor solo por ahí no nos dice nada. En cambio, ya cuando adaptamos todo el sistema, es decir, la guía de onda, la antena, el pre y el receptor, ahí se ve más detalladamente. ¿Se entiende la idea? Después le doy la cuenta bancaria para que deposite. Bueno, ¿esto lo puedo borrar? Así seguimos con el otro ejemplo. Sí, borré. No hay Bueno, problema. parece que el resto está chupando. Es viernes, no tienen ganas. Así es. Bueno. El siguiente les dice que un receptor tiene una figura de ruido de 10 dB y se desea mejorar el sistema en cuanto a sensibilidad añadiendo un preamplificador con una figura de ruido de 3 dB y una ganancia de potencia de 10 dB. ¿En qué medida mejorará el comportamiento del receptor si la temperatura de ruido efectiva de la antena es, en el primer caso, 290 Kelvin y en el segundo, 58? Entonces, tenemos acá el pre y acá el receptor. La figura del receptor dice que son 10 dB. La figura del pre son 3 dB. Y la ganancia del pre, 10 dB. Entonces, tenemos que calcular la temperatura efectiva total del sistema. ¿Qué tenemos primero? La temperatura efectiva de la antena. Más, ¿qué otro componente tengo? La temperatura efectiva del pre y posteriormente la temperatura efectiva del receptor sobre la ganancia del pre. Esa sería la expresión general que tengo que determinar, ¿no es así? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, pero ¿qué dato me falta en todo eso? Tengo que determinar la temperatura efectiva del receptor. ¿Y eso cómo lo calculo? La temperatura efectiva del receptor lo calculo en función de la figura del ruido, ¿no es así? La figura, menos 1, por la temperatura, en este caso, que era en el primero, dijimos de 290. Y en el segundo de 58, creo que era. 58. Profe, una pregunta. Sí.
¿Por qué en la fórmula no estamos también dividiendo por la ganancia de la antena? ¿No estaría afectando a las No, temperaturas no, efectivas de los elementos subsiguientes? no, no, tengo que tomar la temperatura nomás de la antena, más la temperatura del pre, y después sí, en el receptor, con la ganancia del pre. Fíjese en el desarrollo teórico, eso lo hicimos, lo desarrolló Danicio, no me acuerdo si la última clase. Ahí lo tiene que tener registrado, me parece. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la figura, en este caso, perdón, la temperatura efectiva del receptor? Dijimos que a esos 10 dB lo tengo que pasar a veces, o sea que acá serán 10 menos 1 por los 290 Kelvin. Serían 9 por 290, nos da 2610. O sea, ya tenemos como dato este valor que no lo teníamos, ¿sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan 4 minutitos, se corta y después reiniciamos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué tengo que seguir calculando? También me falta, como dato, la temperatura efectiva del pre. O sea que acá también será la temperatura del pre, será la figura menos 1 por la temperatura estándar. Acá dijimos que eran 2 dB menos 1 por 290. Eso me da 290, ¿no? 2 menos 1, 290 Kelvin. Entonces, reemplazando todos estos valores en la expresión anterior, acá me va a quedar como O sea, 290, ahí le voy a preguntar. que era de la... Profe, Sí, la figura del pre no es 3. ¿No pero es pásenlo a 3? veces. Acuérdese que a esos dB lo tiene Había que que pasar pasarlo a... a veces, Sí, ¿sí? ¿Se acuerda cómo pasar sí, los sí. 3 dB? ¿Mm? Bueno, entonces acá nos queda entonces 290 más los 290 más los 2610. Eso da como resultado, si... perdón, acá era dividido también, ¿no? Dividido, dijimos la ganancia. Ese resultado nos da un valor de 841 Kelvin. Eso para el caso A, ¿no? Ahora calculen cuánto daría la temperatura total del sistema, en este caso, si ahora la temperatura efectiva de la antena de 290 pasa a 58 Kelvin. Hagan el cálculo ustedes ahora, a ver cuánto les da. Usando lo mismo, ¿no es cierto? La misma expresión, con las mismas figuras, con las mismas ganancias, etcétera, etcétera. Se corta. Abigail Calderón, no es 3 menos 1. Recuerde que esos 3 dB lo pasaba a veces, ¿sí? No pueden trabajar en dB, tienen que pasarlo a veces. Después el resultado si quieren, perdón, no, era en el caso anterior, cuando calculábamos la figura. En el caso anterior, cuando calculábamos la figura, nos daban veces, pero también a esas veces la podemos expresar en dB.
Acá no, acá son grados o Kelvin. No puedo trabajar en otra cosa. Bueno, este se corta y reiniciamos nuevamente, ¿sí? A ver el resultado, ¿cuánto le da? Lo corroboro. 168,2, Bosano. No, da 609. 600 y pico, 609. Sí, 609. Se corta. Sí, ya se corta. Ya se corta y reiniciamos. En el caso B son 609 Kelvin. Y es lógico porque la antena ahora tiene menor temperatura efectiva. Menos ruido. ¿Mm? Bueno, terminen de copiar. ¿Cómo llegó a 609 dB? 609, lo tengo con los dB, con los 609 Kelvin. Y fíjense que la antena, como primer término, dijimos que estaba a 290 Kelvin. Y después pasó a 58 Kelvin. ¿Mm? O sea que los otros dos términos quedan exactamente igual. Lo que disminuyó fue la temperatura efectiva de antena. Por eso, de 841 pasó a 609. Pero si 290 más 260 ya está 551, ¿está bien? ¿Cómo? Que 290 más 261, está bien, tiene que ser más chico el otro número, porque más 58 te da bien. Está perfecto. Claro. Por eso. Eso es lo que me preguntaba Bosano. Solo se cambia la temperatura de la antena, Bustos, exacto. No tenía ese detalle en cuenta. Cerveza que le está haciendo mal a vos. Exactamente, está chupando dos manos. Y yo acá como un gil agachado. Bueno, ¿quieren que pasemos al siguiente? Es viernes, sí. Ok. Bueno, No es complicado. ¿ustedes hasta qué hora se quedan en clase? ¿Hasta las 11? Hay una pregunta ahí en el chat, profe. Sí, No tiene micrófono el chico. pero no veo la pregunta porque lo último que dice es viernes. Ah, Acá de la, Francisco Sabina. Sí, la figura del receptor y de la antena es la misma. Claro, como figura del receptor sigue siendo la misma.
¿sí? Y la del pre sigue siendo lo mismo. Lo único que ha cambiado es el primer término, de la temperatura efectiva de la antena. En este caso lo calculamos porque lo teníamos como dato, digamos, indirecto, ¿m? A la temperatura efectiva del receptor y la del pre. Lo teníamos como dato con la figura de ruido de ambos. ¿M? ¿Quedó claro? ¿Cabina? Sí, ok. Bueno. El siguiente es el 517. Este es un poquito más largo. Bueno, puedo borrar esto, ¿no es cierto? ¿O todavía están Sí, copiando? ¿Sí? sí. Bueno. Pregunta al margen, ¿el lunes habrá clase? ¿Tendremos clase? El lunes es feriado. Por eso. Sí, Le dije, no sabía yo, porque el otro día tenía que traerle un turno para mi madre y le digo, dame el lunes, porque el lunes teóricamente tengo libre a la mañana. Y me dice, no, ¿por qué? Le digo, sí, feriado. Me dice, no. ¿pero el ingenio Dani se te dará clase o no? Mire, yo les pregunto y después les confirmo por el autogestión, ¿sí? Bueno, ok. Si no, puedo estar conectado para alguna consulta, si quieren, también podemos, no sé. Saber. Bueno, ¿qué les voy a cobrar? Poquito. El 517 dijimos que tiene un receptor formado por una antena parabólica, un preamplificador paramétrico alimentado a través de una guía de onda y un receptor. Tiene las siguientes características. La temperatura efectiva del ruido de la antena es de 60 Kelvin. La guía que une la antena al pre tiene una pérdida de 1 dB y el pre tiene una temperatura de ruido efectiva de 77 Kelvin y una ganancia de potencia de 20 dB. La pregunta, ¿cuál es la temperatura de ruido de todo el sistema si el receptor tiene una figura de ruido de 10 dB? ¿Mm? Bueno, vamos a hacer un diagramita y vamos a ir colocando los datos. ¿Mm? Entonces tenemos la antena, la guía de onda que va al pre y del pre al receptor. Bueno, veamos qué tenemos como datos y qué tenemos que calcular. La ganancia del pre dice que es 20 dB. Esto lo tenemos que pasar a veces, recuerden. Después tenemos la figura del receptor, que son 10 dB. Pasarlo a veces. Primero voy a expresar para que veamos acá, en todo caso, los valores que tenemos que ir viendo, ¿sí? Dijimos que la temperatura efectiva total, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué tengo? Tengo la antena, la guía, el pre La y guía, el el pre, receptor. el O re. sea que tengo 4 elementos. Ujú. Entonces, tengo que colocar acá la temperatura efectiva de la antena, más la temperatura efectiva de la guía, más la temperatura efectiva del pre sobre, ¿qué cosa? Menguante, la ganancia de la guía, más la temperatura efectiva del receptor sobre, ¿qué cosa? La ganancia de la guía y la ganancia del pre, ¿no es así? Bueno, eso es la expresión general de lo que debo calcular. Bueno, dijimos que tenemos la ganancia del pre, 20 dB, la figura de ruido del receptor es de 10 dB. Me dice que
la antena, perdón, la guía tiene una pérdida de 1 dB. ¿Y qué dijimos de si teníamos una pérdida que la podíamos compensar con qué cosa? No sé. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? ¿Con una ganancia del pre? Una No. ganancia. Ah, de la antena es directo el dato de la figura. Eso me preguntaba Cabina. Ah, no, esa fue un anterior. O sea que acá me dice que tengo una pérdida, ¿no es cierto? Que para este caso es una ganancia. ¿Mm? O sea que la ganancia de la guía es igual a menos 1 dB. Y eso lo tengo que convertir en veces también, ¿no? Después, como dato, tengo también la temperatura del pre. Que son 77 Kelvin, ¿no es así? ¿Y qué más? Nada más, ¿no es así? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, de todo esto, ¿qué tengo y qué no tengo? Tengo la temperatura delantera. No lo pusimos acá. La Sí, está, temperatura efectiva de la antena eran, ¿cuánto eran? 60 Kelvin. 60. Bien, o sea que acá tengo datos. 60 Kelvin. Más. Tengo la temperatura efectiva de la guía. No. La tengo que calcular, ¿no es así? Sí. ¿Y cómo la calculo? Con la figura de la guía. O sea que esto es una incógnita. Y también tengo como incógnita la temperatura efectiva del receptor. Bueno, entonces vamos calculando. La temperatura de la guía, aquí es igual a la figura menos 1 por la temperatura, ¿no es así? Dijimos que esto trabaja a temperatura estándar. ¿Cuánto vale la figura? No sé cuánto vale. La figura de la guía también le saco de la pérdida, o sea que lo tomo como 1 dB. ¿Sí? 1 dB, o sea que la figura, no me queda espacio acá, la figura de la guía es 1 dB. Y 1 dB en veces es 1,25. Esos son datos 1,25. Esos son datos que no están en forma explícita, ¿sí? Están en forma implícita. O sea que la figura de la guía lo tomo a partir de la pérdida, pero le cambio el signo. O sea, para la ganancia, como es menos 1 dB, para la figura lo tomo como 1 dB. ¿Se entiende? Entonces acá me va a quedar 1,25 menos 1 por la temperatura, dijimos, la estándar, que eran 290 Kelvin. Eso me da un valor de 72,5. ¿El 1,25 cómo sale? Haga 1 dB, transfórmelo en veces. Ah, no, ok, perdón, me equivoco. Está bien. ¿Sí? Ok. Bueno, o sea que ya este dato ya lo determiné. ¿Qué otro dato me falta? La temperatura efectiva del receptor. ¿Ves bien ahí, no? La temperatura efectiva también lo saco de la figura del receptor, menos 1 por la temperatura estándar. Dijimos que la figura del ruido del receptor son 10 dB, son 10.
20 dB dijimos que son 100. Sí. La ganancia de la guía lo tomo como menos 1 dB. Ese menos 1 dB es 0,79. Bueno, entonces acá tenemos 10 menos 1 por 2,90. Eso nos da 2610 Kelvin. Y este es el otro dato que insertamos acá. Bueno, ahora tengo que hacer todo este cálculo, ¿no es cierto? Sumar la temperatura en la antena, los 72,5 de la guía, más la temperatura del pre, que ya lo tenía, que eran 77 Kelvin, dividido la ganancia de la guía, que son 0,79, más la temperatura efectiva del receptor, que lo calculamos que era 2610, dividido la ganancia de la guía, que son los 0,79, por la ganancia del pre, que dijimos que son 100. A ver qué valores les da. Les hago una consulta, a lo mejor ustedes me imagino que lo conocen. ¿Cómo era? Ya se me olvidó. ¿Cómo se llamaba este chico? Rojas Monticelli, ¿lo ubican? ¿Alguien lo conoce? 165,53. A ver cuánto es. No. Leonardo Ocampo. No, no es ese el valor. ¿Quién dijo? Pedro Bozano. Exacto. 200. Todo este resultado les da. Entonces, 263 Kelvin. ¿Quién dijo? ¿Cómo me decían? No, les preguntaba de ese chico Monticelli porque lo conozco desde la secundaria. Y el año pasado, o el anteaño, ya no me acuerdo, cursó y después no pudo cursar, bueno, por ciertos problemas laborales o familiares, no me acuerdo qué era. Y la otra vez lo vi, porque cada tanto chusmeo ahí los nombres de los chicos y no lo veo más. Por eso quería saber si lo habían visto. Por lo visto no lo registra nadie. Yo solo conozco los apóstoles de San Pedro y San Agustín. Bueno, ahora yo les hago una pregunta.
para que lo calculen y me digan qué valor les da. ¿Todos llegaron a ese valor? 263 Kelvin. Sí. Bien. ¿Qué pasa si en los cálculos elimino el pre? O sea, eliminen el pre de todo esto. Tengo la antena, la guía de onda y directamente el receptor. Hagan el cálculo de la temperatura total nuevamente, a ver cuánto les da. No se los pide ahí la consigna, pero bueno, yo para amargarles el viernes, les pido que lo hagan ahora. $158,6, no duran. Debe estar colocando ahí algo mejor, algún valor que no puso en veces, ¿sí? Todo tiene que trabajar en veces acá. A ver, Mariano Vera, 3.436 con 29, o con 30, dice ahí. Sí, va, el 29 es 3, exacto. Perfecto. Entonces, ¿qué les quiere decir eso? Que fíjense cómo mejora el sistema, justamente colocando un pre. Y recuerden el pre, ¿qué función les da? Primordial tenían en un pre, en todo el sistema este. Mejor señal. Una era mejorar la señal ruido, exacto, y otra importante, ¿cuál era? La frecuencia imagen. Ok. ¿Sí? Okay. O sea, alejar la frecuencia imagen lo más posible para no tener problemas, ¿sí? Entonces, este elementito, el pre, además de mejorarle lo que es la temperatura efectiva, les alejaba la frecuencia imagen. Bueno, entonces para ese cálculo, se los anoto acá, les daba, como dijo, 3.436,3. Fíjense la barbaridad de diferencia, ¿no? Una guasada. Había dividido el receptor por la ganancia del pre, no de la guía. Siempre la última etapa, que es el receptor, siempre va dividido por la ganancia que tienen antes de él, ¿no es cierto? En este caso, el pre y la guía. Si no tuviera el pre, es directamente la guía de onda. Bueno, perfecto. Escaneen, fotocopien, fotografíen y seguimos con el 518. Van saliendo los ejercicios, ¿no? No son complicados, ¿sí? Es muy estructurado todo esto.
Bueno, ¿continuamos con el siguiente o están copiando todavía? No, sigamos. Bueno, ¿dónde tengo la consigna? ¿Dónde estaba? El 518, ¿no? Profesor, Exactamente. ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta tipo filosófica? Fua. No, puede ser que yo por ahí he escuchado, por ejemplo, no lo escucho solamente en ese caso, en varios, por ejemplo, el telescopio James Webb que están por lanzar al espacio, que siempre hablan de que tienen que tener alguna protección para que tengan una temperatura muy baja los sensores, muy baja. Unos pocos grados Kelvin. ¿Tiene que ver con la temperatura efectiva del ruido? Y allá está ¿Era por eso? totalmente radiado, ¿no es cierto? En este caso por el sol. Claro. O sea Porque que dice, le ponen una pantalla para que esté refrigerado no sé cuánto los sensores, una temperatura bajísima. Sí. De pocos grados Kelvin, y será por eso, por la temperatura efectiva del ruido, o sea, baja. Claro, allá directamente tiene todo lo que es el ruido galáctico. El origen del circuito son los sensores, digamos, ¿no? La entrada, digo, el principio. Sí. Si baja la temperatura efectiva del ruido de los sensores, van a bajar de forma considerable la figura del ruido. Sí, por eso está totalmente también aislado. No me acuerdo. Lo he escuchado varias veces, ¿vio? Por ejemplo, los sensores SD de lo que son telescopios, todo eso. Sí. Lo refrigera muchísimo. Sí, no solamente tiene un elemento que lo refrigera, sino que también tiene una aislación que no me acuerdo. Ya, yo hace un par de años fui y visité el INVAP y ahí nos explicaron que son recubrimientos que son una especie de tela que rechazan, ¿no es cierto?, el calor, lo recubren con eso. Además de ¿Ceramiento? Sí. No, tiene otro nombre, no me acuerdo bien. Ya lo voy a buscar yo como para hacérselos ver. Creo que lo debo tener ahí el video. No, me quedo picando esa duda, ¿vio? Porque son telas especiales, son carísimas esas telas, provienen del exterior, ¿no? Sí, lo escucho, ¿cómo? No, me quedó picando esa duda que me interesa que me la conté. Me quedó picando esa duda porque uno ve las documentales, ¿vio? Y sí. Le queda la duda así con relación a lo que está viendo la materia. Sí, exacto. Tiene que tener una temperatura, tiene que tener un control de temperatura, si no lo afecta todo el sistema, porque allá está radiado directamente, o sea, no hay nada que lo proteja, salvo el revestimiento ese y el sistema que lo refrigera. Por eso cuando pasan, por ahí cuando quedan bajo digamos, la sombra de la Tierra no hay problema, pero después cuando sale del cono ese, queda frito. No, por ejemplo, este telescopio, una de las grandes complicaciones que tienen, porque tienen que desplegar automáticamente una pantalla que lo protegería del sol, para que esté una temperatura muy baja, digamos, detrás de esa pantalla que estaría una temperatura, no sé si de 50 Kelvin, muy baja, bajísima. Sí, exacto. Exacto, porque si no, todos los componentes, o sea, la temperatura los degrada y eso le acorta la vida, ¿no? Directamente. Ya lo voy a buscar, yo creo que lo tengo eso, porque eso lo vi también en el tema satelital de la maestría. Pero no me acuerdo exactamente qué elementos eran y cuando vi
Cuando fui al INBAR allá también nos explicaron, pero no me acuerdo el nombre, ¿no? Son telas especiales. Y todo lo que hacen, porque eso va también tejido, con hilos especiales, lo hacen mujeres. Había varias mujeres, hay varias modistas que hacían el vestido para el satélite. Es espectacular ese lugar. Si tienen la posibilidad de ir a laburar ahí, miren, te sacan varios kinis. Bueno, dijimos que un sistema receptor está constituido por una guía de onda cuya atenuación es de 1 dB, un pre de figura de ruido desconocida con ganancia de 10 dB y un receptor cuya figura de ruido es de 248. El sistema tiene una relación señal-ruido, o sea, la SINI, de 25 dB y una relación señal-ruido a la salida, la SONO, de 20 dB. Si el sistema trabaja a temperatura estándar, o sea, 17 centígrados, bueno, de nuevo nos quedan 10 minutos, nos pide qué valor debe tener la figura de ruido del pre para dicha temperatura. Y la segunda punto, si el sistema trabaja ahora a 30 centígrados, ¿cuánto debería valer la figura de ruido del sistema para mantener la misma relación ruido a la salida? Bueno, vayamos a ver los datos entonces. Tenemos entonces la guía, no tenemos ninguna antena, tenemos el pre y tenemos el receptor. Bueno, vamos calculando. Entonces dijimos que la ganancia de la guía lo calculamos en función de la pérdida, ¿no es así? O sea, la ganancia de la guía, que era igual a menos 1 dB, esto dijimos que son 0,79 veces. Después que tenemos la ganancia del pre, que son 10 dB, son 10 veces. Después tenemos la SINI, que son 25 dB. Tenemos la SONO, que son 20 dB. Después tenemos la figura de la guía, que lo sacamos, recuerden, de la pérdida, o sea, también es 1 dB, que esto es igual a, dijimos, 1,25 veces. Nos falta la figura del pre, y tenemos la figura del receptor, que esto vale 2,48 veces. Bueno, ¿qué podemos calcular? De la relación señal-ruido a la entrada y a la salida, ¿qué podemos calcular de ahí? ¿Qué me decía la señal-ruido a la entrada sobre la señal-ruido a la salida? Es la figura de ruido del sistema. Claro, la figura de todo el sistema. Entonces, la puedo calcular, ¿no es así? ¿Cuánto me va a dar eso? Eh, 5 dB. O sea, esto, relacionando esto, ¿no es cierto? La figura total, dijimos que es la relación señal-ruido, la SINI, sobre la SONO. Esa división directamente es un cociente, ¿no? Es una diferencia, digo, 25 menos 20, esto me da 5 dB, que pasado veces, ¿cuánto nos da?
Hagan el cálculo, a ver. 5 dB, ¿cuántas veces son? $1,77. ¿Estás seguro? ¿5 dB? Tres, me acerca de 3, ¿está bien? 3,16. Ah, ahí está. Ahí está. Sí. 3,16. Bueno. ¿Qué tengo que calcular entonces? La figura total. Perdón, son ¿no? decibeles de potencia eso, ¿verdad? Tengo que calcular. Pues yo lo hice con, en lugar de 10, con 20 y me dio 1. Perdón, no le entendí. ¿Qué dijo? ¿Son decibeles de potencia? O sea, esa relación es tan... Estos son dB. Acá tiene usted 25 dB de señal ruido de la entrada y 20 dB de señal ruido de la salida. La figura del ruido es ese cociente que lo hace como diferencia, o sea, 25 menos 20. Sí, pero vos cuando restas se te va el subíndice en el caso que tuvieses. ¿Sí? O sea, directamente lo hace como diferencia. O sea, Está bien, pero para convertir ese 5 decibeles a veces, está considerando que los decibeles los calcula como 10 por el logaritmo, en lugar de 20 por el logaritmo. Claro, justo me estaba sonando el celular. Acá directamente lo transforma estos 5 dB a veces, es relación directa nada más, ¿no? ¿Eso es lo que, esa es la duda? No, la duda está si le multiplica, es 20 logaritmos de algo o 10 logaritmos, y en realidad es 10 logaritmos porque es potencia. Ah, no, sí, es 10, sí, es 10. Es 10. Bueno, entonces esto es la figura total, ¿no es cierto? De 316, que me tiene que dar todo el sistema, como habíamos calculado en el ejercicio anterior, ¿no es así? O sea, tengo la figura de total, es la figura de ¿qué? Figura de la guía, más la figura del pre, sobre la ganancia de la guía, más la figura del receptor sobre la ganancia del pre y la ganancia de la guía, ¿no es así? Lo voy a volver a escribir. Entonces, esta figura total es la figura entonces de la guía más la figura del pre menos 1 sobre la ganancia de la guía más la figura del receptor menos 1 sobre ganancia de guía, ganancia del pre. Entonces de acá, ¿qué tengo que despejar? Porque me pide justamente, esta es mi incógnita, la ganancia del pre, ¿no es así? O sea que tengo que determinar este valor. Porque ya tengo la figura total. Como dato tengo la figura de la guía. Y como dato también tengo la figura del pre. Digo, la figura del receptor. Entonces de acá tengo que determinar primero la figura del pre. A ver cuánto les da. ¿Se entiende? De acá tengo que despejar esto. Se va a cortar en un ratito. Ay, no grabé, che. Vos. Ah, no, sí está grabando. Antes que se corte, ¿se entendió? De toda esta expresión, estos 3,16 son lo que me da acá. Esto es dato, todo esto es dato, lo que tengo como incógnita es la figura del pre.
De ahí despejo y tengo que determinar cuánto vale. Así corta. Sí, ya se va a cortar. Ahí tienen que aplicar integrales, derivadas, Taylor, residuo. No. Bueno, vayan calculando eso hasta que termine esto, lo grabo y reiniciamos nuevamente.